Buenos días. Vamos a empezar este diplomado con algunos temarios. Bueno, el que les habla, actualmente yo soy ingeniero industrial de profesión, tengo una maestría en lo que es sistemas de gestión integrados también, y tengo 6 años de experiencia en lo que es manejo de residuos sólidos. Soy subgerente de limpieza pública de la provincia. También he hecho algunos trabajos de seguridad industrial y salud ocupacional. Bueno, actualmente ahorita me dedico a lo que es residuos sólidos y consultorías en medio ambiente. Aquí tenemos el temario que vamos a desarrollar durante este evento, que es identificación de peligros y riesgos de salud ambiental, campo de la atención de la salud ambiental, política y salud ambiental, política y gestión ambiental, hasta llegar a efectos de los COPs en el ambiente y salud pública. Bueno, yo quería darle un enfoque más técnico. Todo esto, este sistema o todo estas metodologías que vamos a utilizar para poder desarrollar estos temas, lo hago basado en un enfoque de procesos. Todo lo que las normativas actuales, tanto peruanas, nacionales, internacionales, y lo vamos a ver aquí, están basadas en lo que son los procesos, en un enfoque sistémico. Lo voy a ver desde la parte de la experiencia que tengo. Quizás no voy a leer la normativa actual, no voy a leer lo que es quizás parte que tiene mucho que ver con normativa. Voy a ir a la parte técnica de desarrollar todo este sistema. Vamos a ver cómo vamos a identificar peligros y riesgos de la salud ambiental. Vamos a empezar con algunas definiciones básicas, que le doy un enfoque basado en estas normas internacionales, porque la mayoría de normas nacionales, bueno, lamentablemente, tienen mucho muchas de ellas son reflejos o copias quizás de estas normas internacionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ley que regula la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, ya en el 2011, en septiembre, fue promulgada. En el 2012 su reglamento de seguridad, un reglamento de 005-2012. Asimismo tenemos normas del Ministerio de Trabajo, que son resoluciones ministeriales, como desarrollar todo un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Asimismo, en el tema ambiental tenemos pues una serie de normas desde prácticamente el año 2000, que sale la ley de residuos sólidos. Hay otras normas de salud, de medio ambiente, pero hoy vamos a relacionar lo que es seguridad y medio ambiente, pero quiero hacerlo un enfoque diferente. Miren, dentro del temario era identificación de peligros y riesgos de salud ambiental. Entonces, primero tengo que identificar o saber qué es un peligro. Pero un peligro desde el punto de vista de la persona o del medio ambiente, ¿no? Entonces, aquí yo he puesto en el centro, pongo un círculo donde pongo persona y medio ambiente. Entonces, primero tenemos que definir, hoy empezamos lo que es medio ambiente, ¿no? ¿Qué será medio ambiente para ustedes o para ti? ¿Qué crees que es medio ambiente, no? Algo, creo que sellan. Así es, o sea, muchos dicen, ¿no? El medio ambiente es aquel que está conformado por el agua, el aire, el suelo, ¿qué más? Sí, muy bien, la flora, la fauna, el entorno y la persona, ¿no? El ser humano. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, vamos a hablar de todo de estos ¿no? De todos estos elementos, que incluye también a la persona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque más adelante, para poder iniciar todo este sistema o todo el tema de salud ambiental, como que lo combinan la parte de salud con medio ambiente. Ahora, hay normas específicas para cada tema, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar de la seguridad y salud de la persona, tendría la ley 29783, tendría el reglamentos, la 42F, una relación de
de repente normativa, tantos para ciertos sectores, por ejemplo, podría ser minería, público, podría ser construcción y una serie de normas, pero que se basan solamente en temas de daños a la persona. Entonces, si yo quisiera hablar de temas ambientales, también tendría normas, ¿no? Por ejemplo, la ISO 14001, que es una norma de sistema de gestión ambiental, que ya lo están implementando en muchas empresas, o también podría hablar de toda la serie de normativas que se encuentran, pues, en este caso, el ente rector del Ministerio del Ambiente, que son las que dictan, y algunos sectores competentes, ¿no? Que también sacan normas específicas, todo relacionado con el medio ambiente. Entonces, en realidad son dos normas, ¿no?, separadas, pero ahora en el tema de salud ambiental vamos a fusionar prácticamente los dos sistemas, y para eso tenemos que saber, bueno, lo principal, me parece que el corazón de todo esto se basa en este gráfico. Primero, saber qué es el peligro, ¿no? El peligro, dice, es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedades o lesiones a la persona. Fuente, situación o acto, ¿no? Actos. ¿Quién comete actos? Solo las personas, ¿no? Los actos, fuente, situación con potencial de daño en términos de enfermedades y lesiones, ¿a quién? A la persona. Acá solamente habla de lesiones o daños a la persona, no habla de medio ambiente. Acá hay una norma, dice la 18.002/2009. Entonces, ahora, cuando yo hablo de medio ambiente, ya no me refería a peligro, sino tendría que hablar del aspecto ambiental. Y el aspecto ambiental, dice, son elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente. ¿Y quién es el ambiente? El suelo, el agua, la tierra, el suelo lo mismo, ¿no? Luego la flora, la fauna y el ser humano. Entonces, acá también vamos a relacionar, solo cambiamos, se dan cuenta, cambiamos lo que es persona por medio ambiente, prácticamente, es similar. Entonces, la primera parte es siempre la identificación de los peligros y en el caso ambiental de los aspectos ambientales. Ahora, acá algo por experiencia y por todo lo que he podido, más que todo la parte operativa, yo tengo ya 7 años prácticamente en campo, trabajo en campo, he hecho monitoreos, he hecho trabajos matrices, tantos de peligros y ambientales. He buscado bastante bibliografía, tengo algunos cursos de especialización en estos temas y creo que no hay norma, o mejor norma, que pueda de alguna manera definir la parte de peligro, ¿no? Porque a veces nos confundimos, y asimismo el aspecto ambiental. Un ejemplo de un peligro, tenemos un peligro acá en el aula que podría ser, un ejemplo, lo clásico, ¿no? Cables eléctricos, dicen. ¿Qué más? Silla rota, techo en mal estado, ventanas, vidrios, piso roto, esos son clásicos, ¿no?, que dicen, y eso está mal, eso no son peligros. Si no sabemos qué es un peligro, o no sabemos diferenciar entre un estándar o una condición subestándar o acto inseguro o acto subestándar con un peligro, no vamos a poder trabajar. Entonces, lamentablemente, por muchos años, yo tengo ya, como te digo, experiencia, confunden este término con condiciones inseguras de trabajo. Confundimos. Le llamamos a una condición o acto inseguro, le llamamos peligro, cuando en realidad no es el peligro. Y hoy día vamos a ver en realidad cuál es el peligro. Asimismo, el aspecto ambiental, ¿no? ¿Cuál sería el aspecto ambiental? Dice, son elementos de las actividades, productos o de servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente, ¿no? Son elementos de las actividades.
Acá está mencionando elementos de actividades y acá menciona situaciones o actos. Una situación o acto, acción. Algo que aprendí es que acción o acto solo cometen las personas. No, esto tiene acción, esta pared o una maquinaria pesada o un equipo, en este caso médico, ¿tiene acción? No, acción solo tenemos las personas, por si acaso. Entonces ahí vamos a poder identificar bien el peligro. Porque si yo tengo un cable eléctrico que está pelado, está en mal estado, ¿ese es el peligro? No, porque yo estoy parado acá. Para mí vendría a ser un peligro, o para usted podría ser un peligro. No. Entonces, ¿por qué decimos que es el peligro? Peligro es cuando hay una acción. ¿Qué quiere decir? Un acto. Cuando yo empiezo a manipular, es la acción. Ese es el peligro. Y eso hay que tenerlo claro. Porque muchas veces en las matrices que vamos a ver, más adelante vamos a ver identificación de peligros y van a decir, peligro, cable pelado, peligro, roca suelta, peligro, herramienta desgastada, peligro, piso resbaloso, piso mojado, zanja, peligro, ruido, peligro, polvo. Y en realidad no lo relacionamos bien o no entendemos esta parte y nos equivocamos en las matrices. Y ahí vienen los problemas. Entonces, al igual que el peligro, aquí tenemos, en el caso del medio ambiente, el aspecto ambiental. Igual, son acciones que van a causar de alguna manera o tienen el potencial de daño también, pero daño ya no a las personas, sino al medio ambiente. Pero como le decía, el medio ambiente también lo relaciona a la persona, ¿no? Entonces, se engloba. Un ejemplo de aspecto ambiental es una acción también, un elemento, por ejemplo, lo más conocido, ¿no? El arrojo de basura en la vía pública. Eso vendría a ser una acción, una actividad, arrojo de basura. Es un aspecto ambiental. En un centro médico, algunos aspectos ambientales que podemos manejar, acciones que pueden dañar o pueden hacer daño al medio ambiente, ¿no? Con un potencial. Por ejemplo, usan de repente, usan equipos, usan agujas, bisturís y una serie de elementos, ¿no? Luego son desechados y a veces lo hacen de manera incorrecta, ¿no? Entonces la acción, el acto, el aspecto, ¿no? El arrojo de estos residuos biocontaminados, ¿verdad? Esos son los aspectos. Un aspecto en la vía pública, por ejemplo, el arrojo de el humo de los carros, ¿no? O el ruido en general. Entonces yo pondría emisión de ¿qué? De gases, emisión de ruido, que vendrían a ser los aspectos. Porque si yo colocara como aspecto ruido, pero ruido en realidad no lo podría ver, ¿no? O no lo podría relacionar, tendría que ser emisión, o sea, también igual a acción o elemento, ¿no? Entonces hay que poner esto bastante atención porque es lo primero que tenemos que saber para poder identificar los peligros y los aspectos ambientales. De ahí va a partir todo tu sistema, porque tú vas a encontrar aspectos ambientales en la serie de los procesos y actividades que tienes en una empresa. Yo puedo trabajar en una empresa de salud y puedo tener, no sé, admisión, triaje, ¿qué más? Luego consultas, farmacia, o una serie, de ahí lo derivan a otro tema, ¿no? De acuerdo al médico, pueden tener una serie de procesos, de actividades, procesos, y cada proceso va a tener una serie de actividades. Y esas actividades, tú vas a tener que identificar los aspectos ambientales o los peligros de esas actividades para poder hacer un buen trabajo. Entonces yo le voy a enseñar, ¿no? Cómo hacer un mapa de procesos, cómo hacer una identificación de estos procesos, actividades, cómo desglosarlas y cómo encontrar el peligro y el aspecto ambiental. Y de ahí vamos a tener que evaluar ese riesgo o ese impacto ambiental para poder emitir o determinar unos ciertos controles. Y en esos controles vamos a tener toda una jerarquía
y qué metodologías o qué cosas debemos hacer para mitigar. Ese es el fin, ¿no? El objetivo de este curso, poder llegar a mitigar en este caso los riesgos, así como los impactos ambientales que se pueden derivar. Voy a un ejemplo de, voy a poner un video, para poder, vamos a hacer acá hay uno. A ver. ¿Cuál será con este? Bueno, ahí estoy yo, no estaba trabajando en lo que es, hice una evaluación del botadero. ¿Sí conocen el botadero? El botadero municipal de la provincia. ¿Estoy de acá? Miren, ahí estoy en un cerro, ¿no? Vemos ahí el humo. ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Estos son, por ejemplo, aquí trabajan personas de la municipalidad. Acá hay maquinaria pesada, hay trabajadores. Ahí tenemos unas plataformas, por ejemplo, de toda la acumulación de la basura de la provincia de Trujillo va a parar ese lugar. Aproximadamente 1000 toneladas por día que ingresan. Bueno, lamentablemente no tenemos un relleno sanitario, tenemos un botadero municipal. En Perú, pues, rellenos sanitarios, me parece, si no me equivoco, son 7 en todo el Perú, 6 están en Lima, y a nivel a nivel nacional, pues, hay 2, me parece, uno en Cajamarca y uno que recién han hecho acá en Ascope, que hace un mes ha sido inaugurado, pero recién. Entonces todas las municipalidades, las 1700 o 1817 gobiernos locales, que es lo que tienen esto, ¿no? Tienen botaderos, en realidad, ¿no? Estas son plataformas que tienen aproximadamente 30 metros de altura, 15, 18 metros, perdón, tiene un diámetro de 6 kilómetros, más o menos, son plataformas, ingresa la basura. Y aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el aspecto ambiental que tenemos aquí, en esta foto? ¿O cuál sería el peligro, ¿no? Con una foto real. Aquí trabajan aproximadamente 300 personas, ¿no? Ahí en la quema de estos residuos tenemos pues plásticos, tenemos los PETs, los tereftalato o polipropileno, tereftalato, recuerdo su nombre, vidrios, ahí la quema perfuranos, dioxinas, ¿no? Y todo ese tema que son contaminantes. Y los peligros vendrían a ser la exposición, ¿no? La inhalación, o sea, la acción, o trabajar ahí, ¿no? En realidad, el peligro. ¿Y los aspectos ambientales? ¿Cuál sería? La contaminación del aire. Pero antes de la contaminación, ¿qué hay? Antes de que... ¿Cómo se contamina el aire, no? Porque la contaminación sería el efecto, ¿no? El efecto. ¿Y la causa cuál sería? Mala disposición, ¿no? El arrojo, en este caso, tiene razón, ¿no? La acción, el acto, ese sería el aspecto, ¿no? O en este caso la quema también de estos residuos sería un aspecto ambiental, ¿no? La quema, la mala disposición, podría ser también emisión de estos gases, vapores, la emisión de polvo, ¿no? Entonces, eso vendría a ser los aspectos ambientales y los peligros, ¿no? Que tienen que ver con las personas. Entonces, después que hablamos del peligro, el peligro, así como el aspecto ambiental, vendrían a ser de la causa.
la causa, ¿no? El antes, ¿no? La causa. Aquí tenemos. Luego que identificamos el peligro, vamos a tener que relacionarlo o tenemos que sacar sus riesgos, que es lo que conlleva, su efecto. Entonces tenemos acá la definición de riesgo, ¿no? Dice combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y la severidad de la lesión o enfermedad, ¿no? Dice combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso por la gravedad de su consecuencia o severidad. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué tan probable es que esto, el peligro, me haga daño? ¿Qué tan probable que me cause una enfermedad o que me cause una herida, una lesión? Y si me causa esa lesión, ¿qué tan grave es? Esa es la definición de riesgo. ¿Qué tan probable es que yo qué tan probable es que yo me electrocute? Y si me electrocuto, ¿qué tan grave podría ser? ¿Qué probabilidad es que yo me electrocute ahorita? Bueno, estoy cogiendo un micrófono, ¿no? Si estuviera de repente en contacto directo, o qué tan probable, yo le preguntaría a la directora, ¿no? Le digo, ¿cuántos han pasado corriente, ¿no? Con esto, ¿no? Y me dice, nunca, me dice ingeniero, en este año nunca, el año pasado uno. Entonces, ¿qué tan probable? De repente me dice aquí, ingeniero, la semana pasada un chico se quemó la mano porque estaba con corriente. Entonces, ahí la probabilidad vendría a ser alta, ¿no? Entonces, esa probabilidad se tiene que evaluar de acuerdo a un historial de cada empresa. No podemos hacer un general. Y eso podemos hacer una matriz. Ya lo vamos a enseñar también para poder hacer un trabajo práctico. Igual, ¿no? Entonces, acá tendría que ser el tema de qué tan probable es que me ocurra, qué tan probable, y si me ocurre, qué tan grave puede ser, ¿no? Ese es el riesgo. Pero ¿el riesgo a quién? A las personas. Y cuando hablamos del aspecto ambiental, ¿cuál sería su resultado? El impacto, no lo que mencionabas. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso. O sea, igual, ¿no? El daño al medio ambiente o, en este caso, un bienestar, ¿no? Que le pueda dar. Por ejemplo, tengo un aspecto ambiental. Le hemos visto en esa foto, dice la mala disposición de los residuos o los residuos en el suelo sin geomembrana, porque no tiene nada, es un lugar, ¿no? Una plataforma que se va formando, no tiene geomembrana, no tiene nada de estructura de ingeniería y está contaminando ¿qué? El suelo. ¿Cuál sería el impacto? Contaminación ¿de quién? Del ambiente, del suelo. Otro ejemplo de aspecto ambiental, por ejemplo en las minas, cuando hacen por ejemplo una voladura en un cerro para extraer el mineral, entonces ponen la dinamita y hacen la voladura, va a emitir un ruido o no, un fuerte ruido. ¿Qué va a pasar con la flora o la fauna de esa zona? Huyen, se alejan. Todos los animalitos salen de esa zona con esa explosión y se esconden, ¿no? Como que vamos alterando su hábitat natural. Y entonces el aspecto ambiental vendría a ser la emisión de un ruido altísimo, y el impacto ambiental vendría a ser el tema del daño a la fauna, ¿no? A la fauna que se aleja. Igual, ¿no? La emisión de ese ruido o esa explosión va a generar polvo, partículas en suspensión. Pueden ser de 2.5, de 10 micras. Entonces, eso también que va a alterar, va a dañar a la salud también de la población. Ahí tenemos el impacto. ¿Te das cuenta? O sea, primero el aspecto y luego el impacto. Primero el peligro y luego el riesgo. O sea, todo se relaciona, tiene que ir en relación. Ahora, cuando hablamos de salud ambiental, vamos a combinar estos trabajos, los dos, porque, a ver, bueno, yo es la primera vez que dicto un curso así, no he tenido experiencia, he dictado en algunos centros de salud, pero quisiera entenderlo o explicarlo de una forma diferente para poder llegar a poder hacer un mejor trabajo, porque
A veces venimos y leemos y no entendemos, ¿no? Dice salud ambiental, salud. O sea, ¿el ambiente tiene salud? O hablemos de un ambiente acá, un ambiente cerrado, un ambiente de trabajo. ¿Tiene salud? ¿Esta pared tiene salud? ¿Estas sillas tienen salud? No, salud solo tienen ¿quién? Las personas, ¿no? Ahora, si lo relacionamos, leí ahí, según la Organización Mundial de la Salud, mencionaba que el tema de salud ambiental se refiere a factores que pueden, en este caso externos, tanto físicos, químicos, que pueden causar daño al trabajador o a la persona, ¿no? Entonces lo relacionan el tema de medio ambiente para que haga un daño a las personas, ¿no? Entonces lo he visto de una forma separada para poder entenderlo, pero sí se puede fusionar esto. Entonces, acá tenemos el desarrollo de una metodología y procedimientos ¿para qué? Para identificación y valoración de riesgo. La primera parte es lo que es identificar todos los peligros, en este caso los peligros y aspectos ambientales. O sea, cuando hablamos de identificación, hablamos de ¿qué? De identificar los riesgos, no, de identificar que los peligros y los aspectos ambientales, lo que vamos a identificar, son los que se identifican. Y lo que se valora es el riesgo y el impacto ambiental. O sea, el efecto es lo que se va a valorar. En este caso lo identificamos los peligros y los aspectos. Entonces, vamos a ver un video. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing Creo que se va a fiance. casar, dice. Qué I won't be emocionada. marrying this weekend. Because I'm about to be in a Nunca terrible le ha pasado un accident. accidente, ¿no? But really, I should have cleaned up the grease over there. And they should never put the deep fryer so close. Buenos días. Buenos días. Entonces, ahí vemos, estamos desarrollando ya, hemos empezado, ¿no? Estamos viendo la parte de lo que es salud ambiental, desde un punto, vamos a verlo primero separado, lo que es peligro, lo que es la parte de seguridad y salud, con la parte medioambiental. Ya había explicado un poco el tema de algunas definiciones, peligros, que son riesgos, aspectos ambientales, impactos, que son importantes que tener en cuenta para poder trabajar un sistema de gestión, o en este caso desarrollar un plan de trabajo, procedimientos, que van a ayudar al final a mitigar, a minimizar lo que son los riesgos, tantos riesgos a la salud y riesgos al medio ambiente. Entonces, en ese video que veíamos, podíamos identificar algunos peligros, como cuáles. O vamos a verlo de nuevo, ¿no? Para que también lo pueda ver el doctor. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend. Because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there. And they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! Entonces, ¿qué podemos ver ahí? ¿Cuáles son los peligros, no? La persona... Así es, ¿no? Entonces, hay que... Bueno, habíamos ya empezado, ¿no? Para poder definir bien y poder identificar los peligros, y en este caso los aspectos ambientales. Como mencionaba,
¿Para qué? Para poder hacer un trabajo, fusionar eso en cualquier tipo de actividades. Y lo primero que uno tiene que hacer siempre, bueno, en cualquier empresa, tanto pública, privada, pues un centro de salud, una tienda, puede ser bueno, cualquier tipo de empresa, cualquiera, lo primero que se tiene que hacer es la identificación de sus actividades. Primero tenemos que hacerlo a nivel de procesos. Bueno, yo lo podría hacer a nivel de procesos, hay otras metodologías. Ver la empresa de una manera sistémica basada en procesos. Por ejemplo, ¿no? Le mencionaba, tengo un centro de salud, tengo ciertos procesos que voy a atender, ¿no? Podría ser primero admisión. Yo no soy médico, soy ingeniero de profesión industrial. Luego vienen a un triaje, me parece, lo hacen los enfermeros, los pesan, luego los mandan, creo, con consultoría, ¿no? Al consultorio, ¿no? Una serie de pasos que ustedes ya conocen, que podrían conocer, ciertos procesos que van a seguir y tienen que ser relacionados, tienen que relacionarse entre sí. Y eso tiene que ver mucho, bueno, le llamamos nosotros el core business o el core business, lo que es la razón o el giro de la empresa, a lo que se dedica. Eso siempre hay que tener en cuenta. No he escuchado cuando le dicen, oye, ¿cuál es tu negocio? ¿Conoces tu negocio? ¿No? Yo tengo, por ejemplo, también mi esposa es médico, ¿no? Ella trabaja en salud, muchos años. Ella me dice, ¿no? Y le digo, a ver, ¿tú sabes a qué te dedicas? ¿Cuál es tú? Sí, me dice, nosotros hacemos consultorías, ¿no? Y luego derivamos también, porque ella trabaja en un centro de salud, luego lo derivan ya a un centro especializado. Entonces, todo ese tema, ya sea en una empresa, en este caso un centro de salud, yo trabajo en la municipalidad, como le mencionaba, yo soy el subgerente de limpieza pública, ¿no? Con todo lo que hay, todo el problema, he asumido un pasivo pues tremendo de muchos años, ¿no? Y lamentablemente pues si no tiene la logística adecuada y los profesionales no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces he hecho una evaluación, se está por ver ya de que se convierta pues en una empresa privada, porque ya en el Perú tema de limpieza pública lo ven a nivel privado y creo que es lo mejor, ¿no? El tema quizás en otros países como por ejemplo Colombia, de Sergio Fajardo, Medellín por ejemplo, o Curitiba, ¿no? Jaime Lerner, especialistas, ahí funciona el tema del tema público, ¿no? Pero ¿por qué acá no funciona? Por el tema de la cultura, la educación de las personas, ¿no? Son diferentes allá. Aquí en Perú, empresas privadas. Generalmente en Lima, todo lo que es limpieza, todo lo que es empresas privadas. Allá lo ven así, casi el 80-90%. Entonces, vamos a la metodología que vamos a hoy día a desarrollar para la identificación de peligros. Es una metodología basada en lo que es procesos. Los procesos, cada uno de sus procesos van a tener subprocesos también, ¿no? Cada subproceso puede tener etapas, ciertas etapas, y cada etapa va a encontrar actividades. Entonces yo tengo que llegar a las actividades principales de cuál o qué es lo que realizas en tu parte, en tu proceso operativo. Por ejemplo, yo le digo, ya, triaje, pero ¿qué actividades realizo en el triaje? ¿Qué es lo primero que se hace? Se llena una ficha, luego lo subes a una balanza, lo tallas, presión, no sé, le apuntas, le llenas nuevamente la ficha, pero imagínate que venga alguien con TBC o de repente con algún tipo de patología y tú lo mantienes pues cara a cara, ¿no? Lo atiendes así, lamentablemente, o viene alguien en el hospital, ingresa y tiene este tipo de patología, viene y está contaminando pues a todo el mundo, ¿no? Y no sabemos, ¿no? En realidad, porque nadie usa ni siquiera su respirador, ¿no? No usan ni mascarilla por último, ¿no? Ni los médicos que atienden, la mayoría creo que tampoco no se pone, ¿no? Porque a veces incomoda y pasa, ¿no? Entonces, todo ese tema tenemos que verlo y tenemos que identificar todos esos procesos y actividades de cada proceso. ¿Y quién lo va a hacer? Los trabajadores o las personas que están o conocen el negocio. Hay personas que tienen mucha experiencia y conocen ya su negocio, ¿no? Entonces, el primer trabajo vamos a hacerlo de cualquier empresa, podemos trabajarla y ver cuáles son las actividades. En este caso del video, una señorita, ¿cuántas horas trabajaba de pie? Aproximadamente ahí creen.
sus 8 horas, más, ¿no? Cocinero, pues, ¿no? Está ahí trabajando de pie. De repente tiene fatiga. ¿Qué le puede provocar? Una lumbalgia, supongo, o no, músculos esqueléticos. Como decía el doctor, el ambiente también, ¿no? ¿Qué temperatura estamos ahí? Imagínense, claro, ¿no? Ahí el agua, y el ambiente cerrado, el piso, ¿no? Mojado, aceite, ¿qué podría ser? El mismo estrés también, ¿no? Trabajo de pie, la distracción. Pero la cara, te le cae todo el agua en el rostro, ¿no? Entonces, cuando agarramos ahí, yo quería ir al punto que a veces confundimos lo que es el peligro, o sea, confundimos el peligro o el aspecto ambiental, el aspecto ambiental lo confundimos con factores y el peligro lo confundimos con condiciones inseguras. Es lo que normalmente se hace. Por ejemplo, vemos el video y ustedes me dicen, ¿cuál es el peligro? Piso mojado. Peligro, olla con agua hirviendo, ¿no? O olla con agua caliente. Otro peligro, las cocinas, el fuego, ¿no? La actividad misma, estar muy cerca. Entonces, ¿eso vendría a ser los peligros? No, esos son condiciones, estándares, condiciones subestándar. El peligro vendría a ser el acto, la acción. En este caso manipula la olla, transporta la olla, ¿no? Transita por el piso. Porque si no sabemos identificar eso y solo ponemos como peligro la olla, no vamos a poder llegar a encontrar el riesgo y a valorarlo y luego a minimizarlo. Ese es el problema. Porque en la mayoría, como les decía, de matrices que encuentro y he revisado matrices de identificación de peligros y tanto de aspectos ambientales para llegar a lo que es salud ambiental, generalmente ponen, ¿no? Peligro, herramienta desgastada, peligro, cable eléctrico pelado, peligro, roca suelta, peligro, piso de mal estado, peligro, máquina, no sé, y empiezan, y esos son peligros, no, son condiciones de trabajo. Porque si yo digo peligro, la silla rota, muy bien, ese es el peligro, pero si yo estoy parado, ¿para mí es un peligro? No. ¿Cuándo se convierte en un peligro? La acción, cuando yo me siento. Entonces, mientras que esté así, ¿qué es? Es una condición insegura de trabajo o una condición subestándar. ¿Qué quiere decir condición subestándar? Que está bajo el estándar. El estándar es que esté con 4 patas y que tenga tal resistencia, pero como está rota ya no cumple el estándar y está bajo. Esta guarda de seguridad, ¿lo ven? Este cable protege el metal, ¿verdad? Esta es la condición estándar que tiene que tener el cable de tal protección para protegerme, pero como está pelado, ya es una condición subestándar, o sea, ya no cumple con el estándar, y eso me puede causar daño. Entonces, el peligro vendría a ser la acción, los actos, situaciones, fuentes que me pueden causar daño. Igual los aspectos ambientales. Cuando usted va a identificar dentro de las actividades de su empresa o la institución donde trabaja, usted tiene que identificar los aspectos ambientales. Y ya le mencionaba, también igual, son acciones, actos, ¿no? Que pueden causar daño o una serie de elementos que pueden causar daño al medio ambiente. Y el medio ambiente está conformado, lo dijimos, ¿no? Aire, suelo, flora, fauna, aire. Entonces, daño a ellos. Un aspecto ambiental, bueno, el doctor no había venido todavía. Un ejemplo de un aspecto ambiental vendría a ser, por ejemplo, el arrojo de residuos sólidos en la vía pública, el arrojo. Usted saca su bolsa de basura y lo pone en el suelo. Esa es una acción, un aspecto ambiental. ¿Y cuál sería el impacto? El daño al medio ambiente. ¿Qué estoy dañando? Está contaminando que el suelo, la zona. No, pues eso va a crear, si no lo recoge el SEGAT, va a generar, se pudre y vienen los vectores, roedores, moscas, y eso a la salud, ¿no? A los olores. Entonces, el aspecto ambiental igual, ¿no? Igual que el peligro, en la parte antes, ¿no? Otro aspecto ambiental, usted maneja su vehículo y está arrojando emisión, está emitiendo gases. Esos son los aspectos ambientales. Usted sale, usa la bocina o de repente está dentro de una institución, está con el radio prendido o tiene maquinaria o equipos que generan ruidos más de 80 decibeles y según norma
Más de 80 decibeles por 12 horas ya te genera una hipoacusia, ¿no? Continuas. Si es 85, por 8 horas. Hay una norma de ergonomía, me parece, lo que es ruido, ¿no? Entonces, la emisión de ruido. ¿Y cuál sería el impacto ambiental? Si el aspecto es emisión de ruido, el aspecto, acción, actividad o elemento que puede causar daño, emito ruido, ¿cuál sería el impacto? ¿Qué daño provoca? A las personas o contaminación sonora, pues, ¿no? La contaminación sonora o contaminación ¿no? de ruido, sonora, acústica, es el daño. Como le mencionaba la doctora también, ¿no? Usted va a hacer una voladura en la mina, ese ruido tan potente hace que todos los animales vayan, huyan, y ya no encuentras. Estás afectando, sí, altera bastante, ¿no? Los animalitos por el ruido huyen, se esconden, ya no vuelven. Igual las aves, ¿no? Y igual la polución, el polvo y todos esos aspectos ambientales generan impactos negativos. Pero también mencionábamos que hay aspectos, impactos positivos, ¿no? Por ejemplo, dice cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso. Estamos hablando del impacto ambiental. Entonces, un aspecto ambiental positivo o que me puede crear, por ejemplo, el instituto o el colegio o la universidad, vamos a sembrar 1000 árboles, ¿verdad? Ese vendría a ser un aspecto ambiental, también la siembra de árboles. ¿Y qué impacto voy a tener? ¿Un impacto negativo? Positivo, ¿no? Porque va a absorber el aire, depende. Usted sabe que cuando yo pongo, por ejemplo, árboles, donde voy a poner árboles, primero es porque voy a tener, ¿cómo se llama?, el cultivo de agua, es decir, voy a tener agua en la zona, porque los árboles me van a traer agua, ¿sí? Pero si la zona es de demasiada pendiente y no está en una zona, como le digo, de protección de pendiente, al finalizar, eso me va a servir ¿cómo se llama?, de daño más que de protección. En cambio, si yo pongo bien los árboles, entonces, uno que me corte el viento, me cosecha agua, y la otra me protege de cualquier... Como una barrera verde, ¿no? Una barrera de protección. Sí, correcto, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de que los aspectos ambientales tenemos que hacerlo correctamente, ¿no? Para poder generar impactos positivos. Claro, tiene razón el doctor, ¿no? Y correcto, ¿no? Cuando vamos a iniciar este proceso de minimización ¿no? Minimizar o reducir estos impactos, o sea, la idea de este curso, al final, el objetivo final, es poder mitigar los impactos ambientales negativos, porque los positivos pues no vamos a mitigar, y los riesgos significativos. Yo quería darles esta introducción, ¿no? Porque es bueno que ustedes conozcan esta parte, y creo que ya lo conocen, y creo que ya lo entendieron, para poder identificar y de aquí ya llevar el tema de cómo poder minimizar, en este caso, ¿no? Hacer unos procesos, planes de trabajo, programas, en base a la identificación de peligros y aspectos ambientales. Otro, por ejemplo, aspecto ambiental que me puede generar un impacto positivo, reciclaje, ¿no? Buen reciclaje, ¿de qué beneficios puedes tener? Impactos. Sí, mire, el reciclaje, ¿no? Esa actividad en realidad tiene varios beneficios ambientales, económicos también, porque la empresa que recicla pues va a tener un ingreso, ¿no? En lugar de botarlo. En el tema ambiental o el tema también económico, por parte de las municipalidades de las empresas, ya no recogerían de repente lo que recogen normalmente. Por ejemplo, yo hice un estudio de caracterización de acá de Trujillo, se genera 0,63 kilogramos por habitante de basura diaria, y por familia aproximadamente 2,5 kilos por vivienda, por familia, de basura. Y ahí incluimos en esa basura, tiene reciclaje, no tiene material que se pueda reaprovechar, como dice la doctora, ¿no? Entonces, ya no recogería 2,5 kilos, ¿no? Recogería 1,5 kilos de repente. Entonces, o 2 kilos, medio kilo. Entonces, todo eso, en transporte de los vehículos, ya no tendría menos,
gasto de transporte podría abarcar más zonas, y lo que va a ir al botadero, o en este caso a un relleno sanitario, voy a aumentar o la vida útil de este botadero, ¿no? O sea, acá en el Trujillo no tenemos relleno, pues tenemos un botadero, y había mostrado unas fotos. Entonces, ese podría ser un aspecto ambiental, ¿no? Y el impacto, teniendo un impacto ambiental positivo. Sí. Ya. Ya. 9 bolsas. Ya. ¿Color de bolsa se refiere? Hay una norma técnica peruana. Sí, hay una norma técnica peruana. Acá no hay internet, ¿no? Hay una norma técnica donde menciona de los colores de las bolsas que se tiene que tener en cuenta. Son 6 colores, ¿no? Pero generalmente los biocontaminados van en una roja, ¿no? Luego lo que son punzocortantes y toda esa serie de materiales van en un recipiente rígido, ¿no? Contenedor, ¿no? Y con ciertas especificaciones, señales. Y luego los residuos comunes, ¿en dónde lo meten? ¿Negra? No, los comunes van en la negra. Pero la situación, por ejemplo, las pilas. Las pilas son altamente contaminantes, ¿no? Sí, algunos elementos que son radioactivos, que también peligrosos, sí. Entonces, son bolsas diferentes. Y también el costo va a ser diferente ¿cómo se llama? Del traslado de las cosas, ¿no? Lo que usted menciona, hay un plan de manejo de residuos sólidos que debe tener cada institución. En este caso, usted trabaja en centro de salud, ¿diga? Claro. Entonces, ahí tienen, ¿ustedes cuentan con un plan de manejo de residuos sólidos? ¿Lo ha leído? Ya. Un plan de manejo, pero es pequeño, porque realmente, le voy a decir, yo trabajo actualmente en el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud no invierte en dinero, no invierte nada. En cambio, esa luz sí invierte. Bueno, en cierta parte, ¿no? Porque los contaminados los llevan ya, pues, el proceso es otro, ¿no? Una empresa X, ¿sí? Bueno, en el tiempo que yo era jefe de inteligencia sanitaria, el año 2000, ¿no? Que fue el último tiempo que estuve ahí, pagábamos 14 soles 50 por kilo. Por kilo, una empresa que lo lleva a Lima, supongo. No. ¿No? En Cajamarca tienen relleno, ¿no? Pero tienen relleno de seguridad. Prácticamente son botaderos, ¿no? Ninguno reúne los requisitos. Sí. Hay 2 nada más en el Perú. Hay 2, y los 2 están en Lima. Uno en Chilca, Befesa, que es relleno de seguridad, y el otro Petramás. 2 nada más. Es la verdad, o sea, lo que menciona el doctor, hay un relleno sanitario donde van los residuos comunes, comerciales, mercados, todo eso, pero para lo que es biocontaminado, lo que menciona, son rellenos de seguridad. Ellos tienen una manera especial, geomembranas especiales, todo el tema. Pero como le digo, en el Perú hay 2, y 2 en Lima. Oye, ¿y cuántos hospitales, cuántos centros de salud a nivel nacional, no? ¿Qué es lo que hacen? Lo botan, pues en botaderos, es verdad, ¿no? Es la verdad. O bueno, acá nada más en el regional, pues no, lamentablemente yo he ido a fiscalizar ahí y ha pasado caso, no creo que ellos tienen un contrato con una empresa, un EPS, que le hacen un autoclaveado, le van la temperatura de presión y luego ya lo convierten dicen en un residuo común, pero en realidad no, o sea, y los punzocortantes, eso no pierde su... Ahí está, antes salió. Entonces, toda esa serie, como lo que menciona, está en su plan de manejo, ¿no? Y ahí tiene que estar detalladito. ¿Cuántos kilos produce? ¿Qué día? ¿Dónde va el almacenamiento primario, secundario? ¿Cómo lo sacan? Todo, para que no haya, pues, peligro, ¿no? En el caso del manejo de estos residuos. Y bueno, y lamentablemente, pues, en el Perú le digo hay 2, ¿no? 2, o sea, en el Lima todavía... ¿Cuánto le costaría a una empresa trasladarlo, no? Es costosísimo. Es costoso. 1 kilo, 12 soles. ¿No? ¿Y cuánto produce un hospital más grande? ¿Cuánto ahora será? Diario, ¿no? Entonces, no hay acá en el Perú. Y eso es una... Bueno, a veces nos exigen, les exigen a los hospitales, centros de salud, de que cuenten con su plan de manejo. Cuando yo iba a fiscalizar centros de salud, mencionaba, ¿no? ¿Cuentas con tu plan de manejo? Sí, otros no tenían, centro de salud. Luego me decía, ¿tienes tu contrato con una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos peligrosos?
Sí, ya. Y tienes tu manifiesto porque le dejan un manifiesto, ¿verdad? Diario, ¿no? Dan un manifiesto, una hojita que usted tiene que presentar también a su Ministerio de Salud, ¿no? Entonces tiene que presentar y esa es una constancia de que usted está realizando un buen trabajo, ¿no? Que ya lo entregó a esta persona y este tiene que llevarlo ¿a dónde? A un relleno de seguridad y allá también le firman que ingresaba ese residuo, ¿no? Ahora, irse hasta Lima es pues carísimo, ¿no? Acá en Trujillo ya, miren, ya hay uno ya, acá en Ascope. Hace 2 meses aproximadamente han inaugurado un relleno sanitario, pero están haciendo, me parece, están adquiriendo le llaman certificaciones, no, los permisos, ¿no? Para que ellos puedan hacer unas celdas de seguridad dentro del relleno, se puede hacer. Si ya lo hacen, creo que ya, pues, la Libertad ya tendría su relleno de seguridad y es privado. ¿Cuántos años han demorado? 4 años en hacer ese trabajo. ¿Trujillo tiene? No tiene. No tenemos. ¿Cuántos años tiene ese botadero? Funciona desde el 87. ¿Cuántos años ha pasado, no? Y no hay nada. Hoy ese botadero ya colapsó. Prácticamente está en una etapa de que tiene que ser clausurado y hacer un cronograma de recuperación de esa área, ¿no? Si se empieza a hacer un relleno sanitario, les digo, una empresa privada poderosa, o sea, la que ha venido, lo ha hecho en 4 años, ¿no? ¿Cuántos años lo haríamos nosotros? Pasarán 20 años y no serán, ¿no? Porque tienen que ubicar. Es una serie de requisitos. Entonces, aquí tenemos la metodología para la identificación. Primero, bueno, se va a identificar, vamos a hacer lo que son los procesos operativos, procesos estratégicos, los procesos de apoyo que tenemos que identificar en toda empresa. Los procesos tanto estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. Los procesos operativos son los principales, son los que tienen que ver con la razón o con el core business de la empresa, con lo que hace, con lo que produce. En este caso, un centro de salud, ¿qué es lo que hace? Un servicio, presta un servicio, ¿no? Una empresa de repente que hace autos, pues producto, ¿no? Un auto. La municipalidad, ¿cuál es su core business? Prestar el servicio de limpieza pública, en este caso áreas verdes. Entonces, así tenemos que identificar todos los procesos de una empresa. Y luego, cada proceso va a tener sus actividades que lo vamos a tener que describir con gente que conoce y te va a decir las actividades, ¿no? Que realizan. Por ejemplo, yo como docente, ¿qué es lo que vengo? ¿Qué actividad realizo para dictar mi clase? Vengo, instalo mi computadora, luego conecto mi cable, prendo, ¿no? Prendo el laptop, el reproyector, cojo el micrófono, estoy explicando, y esas son actividades que tenemos que describirlas detalladamente. Eso es bueno hacerlo, ¿no? Y le va a salir a usted una matriz inmensa, ¿no? De cada proceso, cada etapa, con sus actividades, hasta el final. Yo después me voy. Igual, ¿no? Entonces, yo me gustaría, vamos a hacer un trabajo con ustedes, lo voy a dejar por email, para que ustedes puedan identificar procesos y luego las actividades. Y les voy a enseñar una metodología práctica. Por ejemplo, dicen, luego tiene que valorar el riesgo. Ya lo vamos a ver más adelante. Se valora el riesgo de acuerdo a una matriz. En este caso, hay una metodología que ya saca el Ministerio de Trabajo en una resolución ministerial, la 050-2013, o sea, el Ministerio de Trabajo saca primero la Ley de Seguridad y Salud Trabajo, luego saca su reglamento en el 2012, luego en el reglamento dice, ¿sabes qué? Tú tienes que implementar un sistema de gestión de seguridad, tú tienes que tener un plan de contingencia, tienes que hacer tus matrices de identificación de peligro, tienes que hacer tus procedimientos para mitigarlos, tienes que hacer una serie de programas de salud ocupacional, programas de protección, programas de prevención primaria, secundaria y terciaria, y una serie de requisitos. Te da así, todo lo que tienes que hacer. Pero usted va y se pregunta y dice, ¿y ahora cómo lo hago? Pues ahí me menciona nomás. ¿Cómo hago una identificación de peligros y evaluación de riesgo? No hay. Entonces usted agarra y dice, voy a sacar una metodología, buscar de cualquier lado y lo haces. ¿Cómo haces un programa de prevención primaria para salud ocupacional o secundaria o terciaria? Un subprograma de protección respiratorio, un subprograma de protección para pies, un subprograma de protección para rostro. El programa de salud ocupacional tiene una serie de subprogramas que ya con la doctora Betty, ¿no? Lo van a desarrollar, subprogramas,
¿Y esos subprogramas de dónde van a venir? De lo que es identificación de peligros y todo lo que son riesgos. Cuando hablábamos del riesgo, hablábamos de la probabilidad de ocurrencia de un evento por la severidad o consecuencia o grave. O sea, ¿qué tan probable es que me suceda esto? ¿Qué tan probable? Le decía, ¿no? En mi caso, ¿cuál es el peligro? Manipulación de cable eléctrico y micrófono. Un ejemplo. ¿Puede ser un peligro? ¿Me puede causar daño? ¿Sí o no? Puede ser. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué me puede causar esto? Imagínense que esté pelado, ¿no? ¿No? Me puede causar quemaduras, ¿no? Una arritmia, un paro cardíaco, ¿no? El riesgo. ¿Qué tan probable es que me suceda eso? ¿Qué tan probable? ¿Cómo saber? Entonces yo le decía a la doctora, le decía, ¿qué tan probable? Tiene que ver mucho con los antecedentes o con el historial de la empresa. Entonces si yo le pregunto a la directora, le digo, ¿cuántos veces se han electrocutado en este año? Ni uno. Entonces la probabilidad como que es baja, ¿no? Pero sabe que, ingeniero, el mes pasado uno le pasó la corriente. Entonces ya yo un poco como que la probabilidad ya no es tan baja, ¿no? Entonces esa evaluación tienes que hacerlo de acuerdo a un historial, la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tan probable es que te ocurra? Tengo una silla rota, ¿qué tan probable es que yo me caiga? A ver, ¿qué tan probable es que yo me siente ahí? Entonces esas cosas, ¿no? ¿Qué tan probable es que cuando yo salga y me caiga de las escaleras? ¿Es probable? Sí, me puedo caer, ¿no? ¿Qué tan probable? Mire, y le voy a poner un ejemplo. Bueno, sin micrófono. Por ejemplo, yo quiero trasladarme a donde está la cámara. Muy bien, me está grabando ahí. Y tengo dos caminos. Tengo uno acá y tengo otro acá, ¿verdad? Dos. ¿Puedo ir por acá? ¿Puedo ir por acá? ¿Puedo ir por acá? ¿O puedo ir por cualquier lado, verdad? Entonces, un ejemplo. Yo pongo ahí, tengo herramientas desgastadas en mal estado en el piso. Acá tengo zanjas o tengo desniveles que me pueden causar daño. Acá tengo cables sueltos y acá no tengo nada. ¿Cuál es el peligro? Quiero trasladarme allá. Si ustedes no hubieran, miren, normalmente se confunde ingenieros también, porque esto yo lo llevo desde la currícula y lamentablemente nos enseñan así mal. He tenido que hacer otros estudios y poder entender con esta norma. Generalmente dicen peligro, piso mojado, peligro, herramientas, peligro, zanjas, desniveles, peligro, eso, herramientas gastadas en mal orden, eso es peligro. Ah, como no hay nada acá, ya, usted está libre. Ah, entonces me voy por acá, pues, ¿no? Y cuando estoy caminando por acá, me tropiezo y me caigo y me saco ahí, me caigo, me fracturo. Pucha, pero el peligro no era eso. ¿Y por qué me caí? Si no había nada. Entonces el peligro es la acción. Transitar por el piso es la acción, es el peligro. No es esas son condiciones inseguras. Pero eso se equivoca muchas veces. Peligro, cáscara de plátano. No, esas son condiciones, ¿no? Entonces, el peligro va más allá, son acciones. Igual el aspecto ambiental, que vamos a ver, igualito, ¿no? No podemos poner en una matriz aspecto ambiental, ruido, aspecto ambiental, no sé, ruido, polvo, aspecto ambiental, temperaturas altas. Entonces, una serie, pero tiene que haber una actividad, una acción, un elemento, ¿no? Emisión de ruido, la actividad. Emisión de polvo, pero generalmente no lo hacemos. Igual el peligro. Entonces, luego que valoramos el riesgo, y en el otro caso vamos a valorar los impactos, y vamos a tener también una matriz, hay varias metodologías para poder evaluar un impacto. También les voy a enseñar cómo valorar y cómo valorar el riesgo. Luego del riesgo vamos a determinar controles. Y los controles tienen que ser ¿para qué? Para minimizar o para eliminar el riesgo, pero generalmente no se puede eliminar muchas veces. Entonces, igual, determinar controles para los riesgos o los impactos ambientales. Ahora, vamos a ver también, ya les explico acá, bueno, no he escrito muchas diapositivas porque, como le digo, yo primera vez que dicto acá un diplomado, pero
Cuando hablamos de riesgos, hablamos de dos tipos de riesgos, ¿no? Y me gustaría enseñarles con algo práctico. Hay un riesgo por salud y un riesgo por seguridad, generalmente. Un riesgo por seguridad y un riesgo por salud. O sea, primero tengo el peligro, muy bien, tengo el peligro, o con un ejemplo sencillo, con un cuchillo, ¿ya? Es lo que yo veo y los jardineros. Entonces, él está cortando. Tengo un cuchillo, tengo una planta, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Bueno, hay dos cosas. Uno es el probable corte y otro es de tanto manipular desde que vengan lesiones del codo, ¿no? Una epicondilitis, ¿no? Tendinitis, ya, muy bien, es el progresivo. Ahí voy. Entonces, miren, soy un trabajador de área verde, jardinero, un ejemplo, uno que barre escoba, ¿no? Yo lo veo porque es lo que vivo, ¿no? Entonces está acá un cuchillo. ¿Cuál es el peligro? ¿El cuchillo? No. ¿Cuál es el peligro? La manipulación, ¿no? Porque si yo digo el cuchillo lo dejo en peligro. Es el cuchillo. ¿Y cuál sería el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo? El corte, ya, la laceración o la mutilación me puede causar. Pero antes del corte, ¿qué ha habido? Antes del corte, ¿qué hay? La acción. La acción del peligro. Pero antes que me corte, es el contacto. El contacto. Luego del contacto viene el corte. Entonces, el contacto, generalmente el golpe, el contacto, golpeado, son los riesgos por seguridad, le llamamos nosotros. Y luego el riesgo por salud, que ya es un riesgo progresivo, le llamamos, por ejemplo, como decía el doctor, imagínense que todo este movimiento lo hago todos los días, por 8 horas, por 4 horas. ¿Qué me puede causar, doctor? Una tendinitis, una epicondilitis, síndrome de Kervain y todos los que ahí les he leído. Como le digo, mi esposa es médico y me hace leer algunas cosas interesantes y le voy a pasar ahí las enfermedades profesionales en el Perú. Entonces, con el tiempo me puede dar una enfermedad de esas, ¿no? Igual el ruido, ¿no? Usted está generando ese ruido por muchos años, está trabajando. Yo me acuerdo, fui a Hidrandina a hacer una evaluación de ruido, trabajé un año en lo que es monitoreo de calidad del ruido del aire, en lo que tema es contaminante físico del aire, ruido, y llegaba a la institución y veía a un señor que estaba con un torno, ¿no? En el taller, y sin estos ¿no? sus tapones, ¿no? De seguridad. Entonces tenía su casco, todo, y yo me acerqué, ¿no? Y estaba trabajando, y le digo, señor, y no me escuchaba, ¿no? Como que, hable más fuerte, ¿no? Y estaba con la máquina prendida. Entonces saqué, me acuerdo, un sonómetro, que es para medir ruido ambiental, lo pongo para ver el ruido del ambiente por 10 minutos, 15 minutos, y hago una evaluación que el ruido que generaba era de 75 decibeles, ¿no? Entonces, en varios puntos, y luego hicimos un monitoreo ya ocupacional, que es diferente al ruido ambiental. Es un ruido, generalmente se pone un dosímetro a la altura del cuello, y durante todas las horas de trabajo, él lo tiene que ver y monitorear, y al final sale un promedio, ¿no? Y dice, ¿sabe qué? Durante sus 8 horas de trabajo, usted está expuesto a 90 decibeles. Claro, porque imagínense, la máquina está allá, está en una esquina. Al doctor que está sentado ahí le va a afectar más que a mí, que yo estoy lejos, ¿verdad? Es diferente. Entonces, una cosa es ruido ambiental y otra ruido ocupacional. Entonces, ¿qué le puede provocar eso? A la larga, una sordera, ¿no? Una hipoacusia tipo neurosensorial, que lo menciona en la lista de enfermedades profesionales. ¿Lo tienen ustedes la lista de enfermedades profesionales en el Perú? ¿No lo tienen? Lo voy a pasar también. Ahí está todas las enfermedades profesionales consideradas para que sea una enfermedad profesional. Ya la doctora le explicará. Tiene que estar reconocida por el Estado peruano. Ojo, si no está reconocida, no es una enfermedad profesional. Y claro que tiene todo un comité y toda una serie de procedimientos. ¿Por qué me refiero a eso? Porque miren,
Y pasó en el caso de la municipalidad, cuando salió todas estas normas, había una señora o una operadora que era administrativa y trabajaba pues en una zona de obras donde hay bastante ruido. Entonces la ley o la norma del listado de enfermedades profesionales menciona, dice, para operadores de cargador frontal, para operadores de maquinaria pesada, de martillo neumático, de helicóptero, de una serie te da una lista de actividades, y te dice, para estas personas que trabajan le puede causar una hipoacusia neurosensorial. Si les causa eso, ellos es una enfermedad declarada profesional o ocupacional para ellos. Pero la señora no era eso, la señora era administrativa y trabajaba en el campo. Entonces usted va y dice, personal administrativo, secretario, vamos a ver qué actividad realiza la oficina, no era considerada una enfermedad profesional. Pero se había enfermado, pero no era, pues. Entonces eso es una enfermedad derivada de ¿qué? Del trabajo. Disculpe lo siguiente. Sí. Mire, en las normas, por ejemplo, de minería, Ya. la permisividad ambiental varía de país en país. Sí. Y el Perú es el que prácticamente soporta todo, porque Sí. nosotros somos mucho más rigurosos. Ante esa situación, así está en la ley, ¿no? En la ley, bueno, acá en el Perú perderá el trabajador, Sí. pero si sale a nivel internacional va a ganar. Ahí hay una excepción, ¿no? A lo que yo me refiero, bueno, yo me rijo ahorita a la normativa peruana, ¿no? Entonces, hay actividades que realizan los trabajadores y tenemos no tenemos un conocimiento adecuado, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a una trabajadora administrativa que se sienta así, pues, ¿no? Mira, ya. Ya, ahí si se demuestra que la causa tendría que ser evaluado y de una enfermedad profesional, sí, tendría que ser. Pero por ejemplo, no, y voy a este caso, ¿no? Similar, igual, ¿no? Por ejemplo, un barredor, yo lo veo así, está barriendo y este movimiento, ¿no? Continuo, ¿no? Con su escoba y ya genera un callo acá y acá, me duele el manguito rotador, acá me duele, ¿cuántos años tienes trabajando? 8 años, ¿no? 8 horas, 6 horas agarrar la escoba, pesa pues más de 2 kilos, así, ¿no? Entonces vas y chequeas en el músculo esquelético lo que son enfermedades y le aplica pues una enfermedad profesional. Muy bien, pero por ejemplo, a la que contesta el teléfono, o a la que está en la computadora, o a los que nos sentamos mal, la secretaria, pero no aplica para ellos. Entonces, pero se enfermó pues. Le causó daño. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Por eso, ¿no? Entonces, sí, ahí voy, ¿no? O sea, hay enfermedades comunes, que puede ser una patología que la adquieres fuera del trabajo, una enfermedad derivada del trabajo, que la puedes adquirir en el trabajo, pero que no es reconocida por el Estado peruano, y la profesional ocupacional, que tiene que estar reconocida por el Estado peruano. Entonces, esos 3 tipos de enfermedades, ¿no? Que vamos a poder ver. Entonces, en este caso, como le decía a la señora administrativa, que le causó una hipoacusia porque perdió 40% de su oído, porque van perdiendo, pues, ¿no? Por focos, no le aplicaba a ella, ¿no? Y ella, pues, tuvo que tener otras medidas y tenía que demostrarse que le había afectado, ¿no? Todo un tema que pasaron más de 3 años y sigue todavía en ese proceso. Lamentable que no quieren reconocerle, pero que deberían, ¿no? Entonces, estas normas tienen que actualizarse cada día, tienen que renovarse, tienen que hacerse estudios y una serie de eventos. Entonces, en lo que es peligros, ya lo vamos a ver, lo que es seguridad, tenemos ya una determinación de controles, que tenemos una jerarquía, una metodología para poder mitigar el riesgo. Como decía el doctor, al final, en el caso de la que se quemó, ¿no? Se quemó el rostro, se quemó las manos, los brazos, los ojos y hasta posiblemente la muerte, ¿no? Porque eso le puede causar, ¿no? Dependiendo de la quemadura, ¿no? Primer grado, ese ya será tercer grado, pues, ¿no? Todo el agua hirviendo que le cae, o segundo, ¿no? Entonces, ¿no? Dependiendo le cae. Entonces, ¿qué le damos ahí? Su equipo de protección, como dicen, ¿no? Una careta, algo, pero
una careta pues trabajando, ¿no? Un poco difícil, ¿no? Porque los cocineros no trabajan pues solamente con su tapaboca, con su telita, ¿no? Entonces, pero antes del equipo de protección, vamos a ver ahí que hay una serie de jerarquía de controles, ¿no? Lo primero que tendría que hacer es eliminarlo, luego sustituirlo, luego un control de ingeniería, un control administrativo y al final su equipo de protección. Y en eso sí ya tengo especialidad, pues he hecho varios programas de esos, ¿no? Y lo más práctico, ¿cuál sería? ¿Sabes qué? Pongo una cañería de acá, de agua caliente, pues, ¿no? Para no poder tratar. Eliminé el peligro de manipulación. Segundo, ¿sabes qué? Podemos poner un cochecito, ¿no? Con su tapa y trasladarlo, ¿no? Ya estoy disminuyendo, minimizando el riesgo. O ¿sabes qué? Por último lo llevamos entre dos, pues, ¿no? Porque es una olla grande, se ve, ¿no? Entonces buscar esa y al final ya le das tu equipo de protección. Entonces hay una jerarquía que tenemos que considerar y lo vamos a ver. Entonces yo les voy a alcanzar las diapositivas de este curso. Voy a armarlas porque, como les digo, este es el temario que vamos a tocar. Identificación de peligros. Bueno, el que me dieron, ¿no? Para poder, me dijeron, ser ingeniero, desarrolle estos temas. Me dijeron primero identificación de peligros y riesgos de salud ambiental, campos de atención de la salud ambiental, política y salud ambiental, contaminación de agua y el aire y efectos de los COPs, ¿no? Entonces, acá estamos en la primera parte, lo que es identificación de peligros y riesgos de salud ambiental. Entonces yo les mencionaba que hay metodologías para poder identificar estos peligros y la metodología podemos utilizar nacionales, cómo identificar realmente y cuáles son los riesgos a la salud ambiental. Luego habíamos visto algunas definiciones. También que son básicas. Y acá tenemos lo que son los campos de atención de la salud ambiental. Y dentro de estos campos tenemos la contaminación ambiental, saneamiento ambiental, enfermedades y vectores, nutrición. Voy a tocar el tema de contaminación ambiental, contaminación del aire, agua y suelo. Pero miren, cuando hablamos de contaminación hablamos del impacto, ¿no? El impacto ambiental. Previo a esto tiene que haber los aspectos ambientales. Entonces, con la metodología que vamos a identificar los aspectos ambientales, vamos a ver cuáles son sus impactos que van a generar. De un aspecto ambiental puede tener varios impactos. ¿De un peligro puedo sacar varios riesgos o no? Varios riesgos, ¿no? Y vamos a ver aquí, miren. Vamos a ver un video. Este también vamos a ver. I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon they get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks to There's been an accident! Run, get some help! Sergeant Standard, call the ambulance! Por ejemplo, ahí, ¿qué peligros podemos identificar? ¿Y qué aspecto ambiental podríamos identificar? El peligro de la acción es que primero se protege, la otra, ¿cómo se llama? Que mantiene ¿cómo se llama? El mechero prendido, ¿no? Y alrededor tiene puro gases. Valores, ¿no? El peligro, ¿no? El peligro es la acción, como usted dice, mantiene de ahí. Manipulación, ¿no? Manipulación, ¿no? Porque otros dirían,
peligro, balones de gas, peligro, esto, la manguera, y la pistola, el pistolete, ¿no? Peligro, ¿no? Son condiciones de seguridad. Ahora yo le digo, ¿no? Hay normas peruanas que te dicen a qué distancia tiene que estar estos balones de acetileno con oxígeno. No hay, pues, no hay normas peruanas. En cambio en América o Estados Unidos hay normas como la norma OSHA americana, o normas del la NFPA, me parece también, de Código de Seguridad Humana, donde te menciona y te dice que mínimo 10 metros de distancia cuando haces un trabajo de oxicorte o soldadura de los equipos o de los balones, ¿no? ¿A qué distancia está ahí? Medio metro, ¿no? Un metro. Puede haber una fuga y se fue. ¿Cuál sería el aspecto ambiental de esta actividad? Igual, ¿no? Un elemento, actividad, acto, que puede causar daño al medio ambiente. En este caso, ¿qué es lo que puede causar daño al medio ambiente? Emisión, gases, ¿no? Ese polvo, ese gas, ¿no? O vapores, no son gases, ¿no? Gases, ¿no? También, ¿no? La emisión de ruido, ¿no? Emisión de ruido, otro aspecto. La emisión, en este caso, de gases, como dice el doctor. ¿Qué más podría ser? Esos dos creo que son los principales, ¿no? Entonces, la emisión de ruido, ¿qué me puede causar? ¿Qué impacto? Contaminación, ¿no? Sonora, hipoxia. Y emisión de gases. ¿Contaminación de qué? Del aire. El aire. Y al mismo también daño a su salud, ¿no? Tiene que tener su respirador. Hay muchas personas que cometemos, bueno, estos actos inseguros. La mayoría cometemos actos como que el exceso de confianza, ¿no? Como dice, se saca sus equipos. O para el selfie, pues no, lo que está de moda, ¿no? Y es la verdad. Yo tengo tengo 2 operadores de tractor oruga, cargo frontal, tengo conductores, inclusive tenemos un médico también ocupacional ahí en la empresa, en Segat, recién me han contratado una joven, que tiene un curso que ha hecho, su ocupacional, y a veces vamos a repartir o repartir, salen a hacer pues sus temas de identificación de peligros, pero ya el tema de salud, lo ven ellos, para el tema de enfermedades. Es una doctora que no para en campo, ¿no? Interesante, ¿no? Igual con la doctora Betty, ¿no? Campo va y evalúa, ¿no? ¿Sabes qué? Sentado así, de esa manera te puede causar una lumbalgia, dice. Con el tiempo. Entonces tiene que ser esto ergonómico, de una forma, pues lo ergonómico, ¿no? O tienes que hacer una pausa, recuerdo que mencionan activas, de 1 minuto, 2 minutos, cada 2 horas, cada 1 hora. Toda una serie de programas, ¿no? Preventivos. Igual, ¿no? Entonces el ingeniero, nosotros vamos y yo identifico el tema más es el riesgo por seguridad, ¿no? ¿Qué me puede causar esto de frente? Una quemadura, me puede causar la muerte, un golpe, fractura, un ruido fuerte. Entonces yo ya puedo evaluar esa parte, ¿no? Importante el trabajo tanto de la ingeniería como la medicina, ¿no? Porque ustedes ven la parte ya de salud, que es importante, ¿no? Porque eso ya es... el riesgo por seguridad es el que se ve en el momento, el que puede causarle, el momento. Yo paso por acá y de repente me raspo el brazo, ¿no? Entonces yo veo, una laceración acá, un corte. A ojo rápido usted lo ve. Pero el riesgo por salud, ¿cuál es? El que lo ve después de un tiempo, o sea, progresivo. Una hipoacusia usted no lo ve de un día para otro, ¿no? O sí, ¿no? Una lumbalgia, quizás. Porque mire, sí, ahí hay un, como que se formó una discusión, ¿no? Algo interesante, por ejemplo, un trabajador de construcción levanta la carretilla, ¿no? Viene, miren, viene y coge, ¿no? Y
y hace este movimiento y se queda ahí. ¿Ese que es un accidente o una enfermedad? Pero no es accidente, porque no ha sido anterior en el proceso. Salvo que historias, ¿no? Hay una meses buena y capaz es una enfermedad que he tenido. Entonces, claro, ¿no? Miren, y los exámenes ocupacionales tan importantes, ¿no? Entonces, hoy, otro caso, ¿no? Viene el trabajador y levanta normal, cuando después se va a su casa, se echa a dormir y ahí no se puede levantar. Ese es accidente o enfermedad, ¿no? Entonces, es interesante esos temas para poder identificar, ¿no? Porque pasan esos casos, se quedan parados. Yo he visto trabajadores que no se podían mover cuando han hecho esfuerzos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Accidente o enfermedad? Para poder escribirlo, ¿no? Entonces, la enfermedad generalmente es progresiva, ya es el tema de salud y hay que saber evaluarlo, ¿no? Bueno, nosotros lo consideramos accidente. Cuando pasa en el momento, ¿se ve? Lo consideramos accidente, y enfermedad cuando es progresivo, ¿no? Una neumoconiosis tipo silicosis o los que trabajan en mina, eso no lo ves en un momento, ¿no? Lo vas a ver después de tiempo, año, vas a ver, ¿no? Un cáncer y que le va a producir, ¿no? Entonces, aquí tenemos ¿se dan cuenta cómo podemos identificar los peligros y los aspectos? Se puede, ¿no? De cada actividad. Yo les voy a dejar a su criterio para poder hacer un trabajo práctico, ¿sí? En su centro de trabajo, o tomamos un ejemplo de cualquier empresa para poder hacer una identificación de estos peligros y riesgos y relacionarlo con la salud ambiental. Porque, miren, cuando hablamos de salud ambiental, y le mencionaba a la doctora, yo le decía, ¿no? A ver, yo he trabajado, tengo experiencia en estos dos rubros, en salud, perdón, en seguridad y salud, una parte de seguridad industrial y el rubro de medio ambiente. 5 años en medio ambiente y tengo 4 años, más 5, 9 años en seguridad. Yo soy egresado también de Carrera Nacional, desde hace muchos, en el 2004 egresé y desde ahí empecé a trabajar en varias empresas. Entonces, cuando uno desarrolla estos temas por separados, yo le decía, ¿no? ¿Esto tiene salud? ¿Este ambiente tiene salud? ¿Esta pared? No, salud solo tenemos las personas, ¿verdad? Si usted quiere hacer ya un tema de sistema... No, depende. A ver. ¿Qué conoce el Monumento de la Libertad, no es cierto? Ese es el mármol que trajeron de Italia. Bien. Declarado patrimonio. Ya, un tiempo estuvo con hongos. Sí. Y estaba enferma la piedra. A ver. Eso no, pero a ver. Es pero, un caso específico, ¿no? Que no se da mucho. Pero como le diría, a ver, ¿cómo podríamos? Son microorganismos, ¿no? Que han atacado, ya, muy bien. Pero cuando vamos a la definición de salud, ¿no? Generalmente, pues, se relaciona a la persona, ¿no? A ser viviente, ¿no? Claro, entonces, a lo que yo que me parece bien, ¿no? Lo que menciona, pero ahí está un poquito, no sé, para mí no encaja el tema de que me dice, ¿no? O sea, que la piedra tiene salud, no tiene, ¿no? No tendría. Pero usted dice, se enfermó, ¿no? Es diferente de un ser vivo. El problema estaba ahí, en realidad, usted sabe, donde se pone agua, hay la probabilidad de contraer hongos. Ya, claro, lo han puesto. Donde hay humedad, pues. Y sí. Siempre ahí es donde me genera la enfermedad de esa piedra. Claro. Le hacen un lavado y ha puesto ahí abajo agua, ¿no? Sí, ahora todavía me cuesta, supuestamente hermoseando el lugar. No, ahora, a lo que yo me refiero cuando menciono el tema del separado, ya el medio ambiente en este caso, ¿no? Cuando hablamos de las normativas, nos referimos a la salud de las personas, ¿no? Solamente. Entonces, inclusive los reglamentos mineros, ¿no? El 055-2010 y una serie de reglamentos anteriores, el 046 me parece también,
y mencionaban, miren, un reglamento minero de seguridad y salud, porque así dice, ¿no? Reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Minería de energía y minas. Pero mencionaban el daño, decían el peligro, y los accidentes decían fuente, situación o acto, o suceso repentino que causa daño a la persona, a los procesos, a los equipos, instalaciones y medio ambiente. Entonces, si usted lee una norma que es para seguridad y salud del trabajador, ¿por qué menciona el medio ambiente? ¿Por qué menciona los procesos? ¿Por qué menciona los equipos? Es la pregunta, ¿no? Entonces, se supone que para un reglamento de medio ambiente tiene que haber un separado. Pero si se dice reglamento de seguridad y salud del trabajador en la minería, reglamento minero tiene que ser la persona. Entonces, esas preguntas o esas dudas, uno lo ve cuando revisa normas internacionales como la OSA 18001, la norma ISO 14001, la norma ISO 9000, que son normas de calidad de estándares internacionales, y se da cuenta que las versiones, miren, hay varias versiones. Estas son normas tomadas de manera voluntaria, pero son hechas, por ejemplo, la norma OSA 18001 es una norma europea de la British Standard, británicas, ¿no? Aprobadas. Ellos netamente dicen daño a la persona, no mencionan nada de otro tema. Luego, la ISO 14000, daño al medio ambiente, y la otra, daño a los procesos o el de calidad, la ISO 9000. Y luego lo relacionan las tres y sacan una trinorma, dicen, o 5 normas, y dicen, es integrado. Integran en un sistema. Pero, entonces, eso se tiene que integrar por separado, luego se hace uno solo. Pero yo no puedo sacar una norma que no es integrada, y norma de seguridad, y menciona esos temas. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Hay algunas falencias y cosas que no están claras. Por ejemplo, la norma, la 29783, la de seguridad y salud ocupacional, la seguridad y salud en el trabajo, y su reglamento es como una norma OSAS prácticamente, igual, similar, muy similar. Entonces la norma OSAS es mucho más antigua, el del 99, del 2007, esta ya, entonces, muy similar, pero hay partes que toman y aún así todavía no están claras, ¿no? Entonces, me parece que los que hacen estas normas técnicas, como que captan de otro lugar, pero lo hacen de una forma incorrecta, no lo integran. Entonces, como que una copia, no digo que sean copias, parecen copias, y entonces no se pueden realizar. Yo le digo, esta es la norma, y le dice, muy bien, hagamos un plan de manejo de residuos sólidos, o en este caso hagamos un plan de contingencia ante emergencias, para el tema de seguridad. Ya, ¿y cómo lo hace? No hay una norma técnica. Ya, vamos a poner señalización para el hospital o el centro de salud para salida de emergencia. Ya, ¿a qué altura lo pongo? Ahí índice no hay la altura, solamente está el pictograma, el tamaño que tiene que ser. No hay. ¿A qué altura tengo que poner una señalización? Lo pones a 1,60 m, porque como el peruano es medio chato, no, chiquito, y ya lo puede ver, al mismo nivel, 1,60 m. Pero si, a ver, yo mido 1,75 y me pongo acá, ¿usted lo va a mirar? No, lo voy a tapar. Cuando salimos en una emergencia, todos salimos de pie y vamos a tapar. Entonces no hay normas, pero que los americanos, mire, algo interesante, ¿no? Y hay normas, o en otros países hay normas técnicas, y creo que debería ser una de las cosas, las principales, ¿no? Dice, América dice, a 1,80 m tiene que estar, correcto, así, 1,80 m. Los balones de gas que hemos visto ahí tienen que estar a 10 metros mínimo del soplete de los balones. O si están en menos, dice que tienen que tener una barrera, una norma técnica. Tienes que usar un arnés de seguridad a los 5.35 metros de altura. 5.35. Pero acá en el Perú no, dice a 1,80 m, sistema de protección contra caídas. Y te pones y lamentablemente no te ayuda mucho.
Sí sabían, ¿no? ¿Sabían eso? ¿A qué altura se pone un arnés? ¿Saben qué es un arnés? Un equipo para caídas. Y a ver, si usted sube, yo he subido andamios de 8 cuerpos, 9 cuerpos, a ver, camine con el arnés. Bien. Tienen que ser personas con habilidades, personas que sufren con vértigo, mareos, y con herramientas es un tema. O camina por las vigas, ¿no? Haciendo una supervisión. Es bien bravo, ¿no? Hay gente que sube y sus piernitas se mueven como si temblan, tienen miedo. Y hay personas que es normal. Entonces, todas esas normas técnicas interesantes que deberían tener, ¿no?, el Perú antes de poder elaborar. Le digo, doctor, o un ejemplo, ¿no?, porque yo estoy metido en bastante medio ambiente. A mí me dijeron, ¿sabes qué? Ciérrate el botadero. Miren, cierran el botadero porque eso es un tema de contaminación, ¿no? Así te dicen, pues, ciérrate el botadero. Muy bien, lo cerramos. Entonces yo le digo, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo cierro? Vino la UEFA, ¿cómo lo cerramos? Me dice, tiene que hacer su procedimiento y tienen que cerrarlo porque tienen que tener relleno. Ya le digo, ¿en la ley qué dice? ¿Cierre de botaderos o cierre de rellenos sanitarios? Mire, los botaderos no se cierran, se clausuran. Los que se cierran son los rellenos sanitarios, infraestructuras de residuos sólidos. Y eso fue en una convención, ¿ah?, de la Fiscalía Ambiental. Y le dije, ¿y cuántos botaderos se han cerrado en el Perú? Ni uno. Y usted me dice que lo cierre, pero ¿cómo lo cierro? ¿Qué instrumento, qué norma técnica tengo para hacer una clausura, un cierre, una recuperación de área? No hay. Entonces usted me está obligando a hacer algo de que no existe. ¿Me entiende? Entonces ahí viene el tema, ¿no?, de la parte legal, la parte que, pero si hubiera una norma técnica peruana, si hubiera una norma técnica, ¿no?, que te establecieran cómo hacer un trabajo, sería diferente, un estándar, y no hay. Lamentablemente hay pocos en el Perú, pero no hay, y eso es una falencia que tenemos, que metemos normas, hacemos una serie de normas, pero no hacemos quizás lo principal, ¿no? Mire, yo le enseñaba esto a la doctora, y para ver situaciones reales, es un video que lo grabé, ¿no? Voy a bajar el volumen porque creo que hablo unas cosas ahí. En el Milagro. Por el Penal, sí, por la Quebrada de León. Ahí está. Ve acá el cargador frontal, que se ve chiquitito, y acá ve las personas, recicladores, dioxinas, furanos, humus, polvo, gases. Acá ven. Yo me subí a un cerro, ¿no? Yo trabajé ahí. Acá vemos una plataforma. Tienen 15 metros de altura aproximadamente, 18, 15 metros. Acá hay una que ya ha sido sellada, pero acá, si se da cuenta, acá está negro, ¿no? Porque se sigue quemando. La basura, para la existencia del fuego, son los 4 elementos, ¿no? Combustible, que vendría a ser la basura, el calor, pues que es ahí, la radiación es fuerte, y el tema del oxígeno que está en el aire, ¿no? Y la reacción en cadena química que hace que eso se prenda. Y hay también personas indigentes ahí que lo prenden, ¿no?, por sacar el metal, y ya van generando. Entonces aquí esta está viva, se va poniendo negra, se ha cubierto con una capa de arena, se llama un sellado parcial, y van haciendo, ¿no? Acá aproximadamente ingresan 1000 toneladas de basura diario. Todas esas personas se le hizo un chequeo. Lopao hizo un estudio, le sacó unos análisis. Enfermas la mayoría.
Está encerrado, ¿no? Todo el botadero. Son 54 hectáreas. Ahí está la basura. Es, es una triste realidad para todos los trujillanos. De la municipalidad. Ese es de Florencio Mora. Nadie usaba protección respiratoria. Ingresa, estas son fotos del 2011, 2012. Ingresó para hacer un relleno. Estos son recicladores. Sus burros. Acá tenemos un trabajador de la municipalidad, lo ve acá, con su bozal, perdón, con su, ¿cómo se llama eso? Tapaboca, una tela ahí que no te sirve de nada, prácticamente. Tiene ahí su habitación, lo ve acá, ¿no? Sin ningún tipo de protección. Saliendo una compactadora de basura. No digo que la infraestructura está en riesgo de la casa, el techo de calamina, Todo es así. ¿Cuánto cobran por...? Eso es lo más triste, ni un sol. Un ticket sí de control. Cuando ingreso a trabajar a esta zona, como subgerente de residuos sólidos, en 2012, hice una evaluación rápida, ¿no? Creo que cualquier persona normal lo hubiera hecho, ¿no? Empiezo a evaluar, hago estudio de caracterización de residuos, empiezo a ver las personas, la situación, el tema de salud era pésimo. Entonces, no había ni siquiera un control de pesaje, de tickets, cuánto ingresa. Ahí ingresan todas las municipalidades, las 11, las 9, porque hay dos que están muy alejadas por Otto y Simbal, luego todos ingresan acá, ¿no? Y acá también vienen los residuos de los hospitales, pero los no peligrosos. También acá ingresan todos. Entran EPS, entran una serie de EPS que no voy a nombrar porque me están grabando, pero una serie de EPS que entran privadas. Y empezó a implementar un tema de tickets. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un ticket, vamos a pesarlo, pero cobran pues. Y nadie quiere pagar ni un sol. ¿Por qué? Porque no es un relleno. Entonces ahí lo vamos a ver en derecho ambiental porque hay una parte de la normativa. Y bueno, todo ese pasivo lo come el SEGAT, la municipalidad. Ahí hay un costo de operación de 8.000 soles por día que lo está asumiendo el SEGAT, la municipalidad provincial, ¿no? Ahí tenemos un carrito también de la municipalidad de cementerio. Ahí tengo un personal. Ya le empecé a dar sus zapatos, su uniforme y ¿no? Su casco. Hay que devolverle la dignidad a las personas. Si la persona no tiene dignidad, no puede hacer nada. Y si tú no le das eso, lo primordial, la educación, la persona no cambia. Entonces empezamos a trabajar ahí con ellos. Eso es lo que estaba, ¿no? Así me entregaron, empezamos a pintarlo.
es un cuadro muy, muy lamentable, ¿no? Ingresan niños también. Eso es lo que hacen tu basura. Pero no se cumplen las normas de riesgo de niños. Pues en salud, por ejemplo, de 12 años no puede ingresar. Empiezo a traer la vieja, empiezo a trasladarlo para que se laven las manos, empiezo a construir acá yo un... Miren, a veces, y en toda empresa, ¿no? Yo le digo, cuando vamos a hacer un trabajo, y usted me mencionaba, ¿no? A veces en ciertos sectores no quieren invertir, ¿no? Y es verdad. Igual acá, ¿no? En la municipalidad. Entonces yo traté de trabajar con lo que tenía. Porque a veces hacer seguridad y hacer medio ambiente no es muy caro, ¿eh? O sea, la cuestión es un poco de ingenio y de trabajo de ingeniería, porque todo esto lo hice con material de acá adentro, ¿no? Con piedras empezamos a hacer, esto estaba ya desactualizado que lo habían botado, tuve que gestionarlo, lo traje, arreglamos y empezamos a hacer. Empecé a pintar con pintura muy barata, con la misma gente ahí empezamos a hacer, y ahí tengo fotos, va a ver más adelante, ¿no? Empecé a trabajar con ellos, empecé a empadronarlos, empezamos a hacerles sus exámenes de las personas, empecé a capacitar a ese personal en seguridad, invité a la región, también a DIGESA, a la DESA, a la DISA, y para que ellos puedan también compartir, ¿no? Y pusimos el portón, ¿no? Ahí ya teníamos un control, ¿no? Empezamos a controlar los carros. Como que la gente empezaba ya a motivarse. Y igual el sistema de gestión de seguridad y el medio ambiente, si no hay un compromiso de la alta gerencia o la dirección, desde el más arriba hasta el último, no se hace nada. Porque usted le puede dar, mire, usted puede hacer un buen plan de manejo, que lo vamos a ver. Ustedes pueden hacer un buen programa de salud ocupacional, seguridad, todo. Pero si no hay un compromiso, de nada te sirve. Si yo no venía con mi respirador, con mi casco, con mi chaleco y con mis zapatos, no le podía exigir a esta persona para que lo use. Cuando yo vine, todo el mundo se reía de mí. Ya que viene con su lente, así decían, sobrado. Yo ya te he acostumbrado, ¿no? Y lo primero que hice, le di a él. No, ingeniero, yo nunca he usado, no, por favor, no. Me da vergüenza. ¿Vergüenza te da? Y le dije, no, vamos a hacer todo. Hasta ahora, bueno, ya no estoy trabajando ahí en esa área, lo dejamos con un programa de seguridad, ¿no? Al menos el mínimo. Y empecé a hacer con las cosas que teníamos ahí. Pero el ejemplo, ¿no? Y el testimonio que tienes que darle, porque si no, no lo cumplen, doctor. Igual, en el hospital, vamos a ver, en la parte ambiental, si no hay un compromiso, no pasa nada con los sistemas. Esas son algunas fotos, ¿no? Vamos a seguir en la parte... Hay una parte que vamos a ver lo que es gestión, planificación, bueno, no, me dijeron que no lo toque todavía. Vamos a ver lo que es sistema de gestión, y aquí le he resumido, ¿no? Sistema es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan, ¿verdad? Un conjunto de elementos, un conjunto de procesos. Gestión dice actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. El sistema de gestión ya es establecer política y los objetivos y poderlos lograr. Entonces, ya vamos a ver la parte de la política y los objetivos, que es la parte neurálgica también, y la parte de dónde, o el punto de partida para todo tipo de sistema de gestión, que vamos a tener en cuenta. Si usted no se plantea una buena política o buenos objetivos, no va a poder saber a dónde llegar. Entonces, ¿cómo hacer una política? ¿Cómo hacer unos objetivos? ¿Cómo hacer unas metas, unos programas? Todo tiene que ser en base a ¿qué? A la identificación de peligros, evaluación de riesgos, identificación de aspectos, impactos. Porque si usted, un centro de salud, usted quiere hacer una política ambiental o una política de seguridad, porque ustedes tendrán comité de seguridad, ustedes no. En el papel, sí, ¿no? Tienen comité, han hecho sus elecciones,
¿Tienen programa de seguridad? No. ¿Tienen plan de manejo? En fin, tienen algunas cosas, ¿no? Pero debería haber, ¿no? Porque la ley lo exige. Entonces, cuando uno se va a establecer una política, o se va a establecer, en este caso, objetivos y metas, para lograrlos, tenemos que tener una base, ¿no? Tenemos que saber de dónde partir. Y primero se tiene que hacer un diagnóstico de la situación actual. Un diagnóstico. Igual, ustedes, ¿no? Ustedes en sus instituciones donde trabajan, tienen que saber, ¿no?, a qué se dedica, cuáles son los procesos de actividades, cuáles son los peligros, lo valora. Por eso primero es la matriz, la identificación de estos peligros y aspectos. Y luego que usted va a evaluar, usted va a decir, ah, ya, muy bien, ahora sí puedo plantearme una política, porque la política va a ser, o es, el compromiso que tiene que asumir la empresa, ¿no?, para el cumplimiento de normativas tanto en seguridad y salud, pero es un compromiso ya escrito, ¿no? Esa es la política de seguridad. Y de esa política van a nacer, ¿qué? Tus objetivos. Tienes que plantearte objetivos específicos, objetivos que sean medibles, no que tengan una cierta intención, tienen que ser cuantificables. Vamos a hacer ahí ya más adelante cómo plantearse objetivos prácticos. ¿Por qué? Porque los objetivos no van a salir y nos reunimos ahorita y hacemos ya, ¿cuáles son los objetivos? No, los objetivos tienen que salir de una evaluación. Por ejemplo, usted dice, un objetivo específico, ¿cuántos accidentes han tenido ustedes de este tipo, no? ¿O cuántos tipos de impactos negativos, qué tantos han tenido de este tipo? Por ejemplo, en un hospital, un centro de salud, ¿cuáles son los accidentes más comunes que suceden? Hablamos del personal que trabaja. Mayormente no reportan. La mayoría son pinchazos, ¿no? Pinchazos. Sí, la contaminación por TV, por ejemplo. Más común, ¿no? Mire, yo le digo, ¿no? Mi pareja es una persona de salud y ella hizo, me acuerdo, en Belén trabajó, hizo muchos años, 2008, y dijo que llegaba una persona, un borracho, llegaba una persona, pues no, un delincuente, cualquiera, sentado y tenían que coserle, ¿no? Y ¡pah! El guante no te aguanta, pues no vas a usar un guante, ¿no? Y ningún guante te aguanta el pinchazo. Entonces, ¿qué pasó, no? Otro tema de la TV, ¿no? Ella atiende a estas personas, y más en estos, ella trabajaba acá en Laredo, me acuerdo, y trabajaba también en contacto, ¿no?, con bastantes personas, y no se protegía. Entonces, eso tiene que hacerse una evaluación rápida nada más de todos los accidentes, del historial de la empresa, y de acuerdo a eso ir planteándome mis objetivos y metas. O sea, tienen que ser cuantificables, no reales, ¿no? Si yo he tenido, he tenido 10 accidentes en todo el año, 10 accidentes de este tipo, ¿cuál sería mi objetivo? ¿O cuál sería mi meta para el otro año? Disminuyeron un 50% los accidentes de tal, ¿no? Ya estoy minimizando, estoy haciéndolo. Llego a final de año, hago mi auditoría, mi revisión por la dirección y se cumplió, ¿no? Entonces ahora vamos a poner un estándar más alto, ¿no? Pero para cumplir esos objetivos, esas metas, ¿qué tengo que hacer? Programas de protección. Tengo que hacer planes de trabajo. Entonces, todo eso va amarrado. Usted primero hace la política, o primero hace el diagnóstico, luego hace su política. Su política son los compromisos, ¿no?, escritos que tiene que tener la dirección, y luego hace sus objetivos, luego va a poner sus metas para lograr, y luego sus programas. Y si usted cumple sus programas, va a cumplir, ¿qué? Las metas. Y si cumple las metas, cumple los objetivos. Si cumple los objetivos, cumple su política. Porque al final la política tiene que cumplirse sí o sí. Pero si hacemos una política y lo copiamos de otras empresas, un copia y pega, y al final nunca vamos a cumplir la política. Por ejemplo, decimos, objetivo, para el año 2015, 0 accidentes. Cero.
cero accidente. Y agarra y al primer día se accidenta uno. ¡Bla! ¿Cumpliste? Todo se malogró. Tu política ya no sirve nada. Ya vas a llegar a fin de año, no cumpliste. Miren, porque hay empresas que lo hacen así. Cero accidente. No, tiene que ser real. Y no existe, doctor. O sea, el cero no hay. Siempre va a haber. Y algo importante que mencionó, ¿no? Que no reportan. Y el secreto de la prevención en seguridad y salud, uno de los secretos es comunicar los incidentes de trabajo.